abogado Ricardo Lashman, experto en Derecho Laboral, y va a explicarnos sobre todo en qué consiste o cómo es, de qué se trata la figura del arbitraje, sobre todo que se había sugerido entre Suntrax y CAPAC. Buenos días, licenciado. Muy buenos días a todos. Yo creo que es muy importante explicar lo que significa el arbitraje en el derecho laboral panameño para que el pueblo entienda por qué se están haciendo esfuerzos, yo creo que muy loables de parte del gobierno, del ministro de Trabajo, de invitar a las partes a que se pongan de acuerdo y de no ponerse de acuerdo, suspendan la huelga y la sometan a un arbitraje. ¿Qué es lo que es un arbitraje? En Panamá, el Código de Trabajo estableció que después de un procedimiento de conciliación, el sindicato, al no llegar a un acuerdo con una empresa, tiene el derecho a huelga. Sin embargo, el sindicato también tiene otra opción, que es la de someter el conflicto a arbitraje. Hay personas que hablan y piensan que un arbitraje solamente se puede llevar a cabo si las dos partes conjuntamente deciden someterlo a arbitraje. Pero en nuestro derecho del trabajo eso no es así. Hay una situación donde el sindicato es el único que puede someter el conflicto a arbitraje. Cierto que ambas partes también lo pueden someter y cierto también que el gobierno puede someter conflictos a arbitraje en ciertas circunstancias. Okay. En este caso, sin embargo, el conflicto se da con la CAPAC, no con una empresa que está haciendo una obra de interés público. Y a eso es que yo me quiero referir. El Código de Trabajo fue modificado mediante una ley 45 en 1998, precisamente para este tipo de situaciones donde las huelgas se prolongan y llegan a afectar socioeconómicamente a una región o al país. Sin embargo, esa modificación al Código de Trabajo fue atacada de inconstitucional por el licenciado Carlos Ayala en representación del CONATO en el año 1999 y la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la frase de que se podía someter a arbitraje tanto en la empresa privada como en los servicios públicos las huelgas que causaran estos daños económicos. Con una ponencia del magistrado Molino Mola, se eliminó las empresas O, de manera que solamente puede el gobierno ahora someter a un arbitraje obligatorio aquellos conflictos donde se atenta contra un servicio público, la construcción de un servicio público. Actualmente el Suntrax está metiendo pliegos de peticiones contra un servicio público. Por ejemplo, en Chitré, en Las Tablas, se está construyendo la toma de agua para beneficio del IDAN. Esto es un agua potable que está requiriendo el pueblo de Las Tablas y de Chitré. Y ese es un conflicto donde el gobierno perfectamente puede someterlo a un arbitraje obligatorio de llegarse a la huelga, porque allí está el pueblo esperando el agua potable y eso es un servicio público. Sin embargo, al haberse declarado inconstitucional en el 99 la frase empresas privadas, no se puede declarar un arbitraje obligatorio en una empresa privada que no está haciendo una obra de servicio público, y por eso es que actualmente solo puede haber un arbitraje si el Suntrax lo pide o si ambas partes conjuntamente lo piden. Ahora, ¿qué tan positivo o qué beneficios puede traer un arbitraje en este tipo de escenarios donde ambos sectores no se ponen de acuerdo? El Código de Trabajo previó el arbitraje para convenciones colectivas o partes de una convención colectiva. Es un mecanismo de autocomposición de un conflicto porque una de las partes designa un árbitro, la CAPAC designa al otro árbitro y el gobierno designa a un árbitro dirimente, que es el que va a inclinar de repente la balanza, porque un laudo arbitral, que así se llaman los fallos, las sentencias estas, se llaman laudos arbitrales, podría ser 2-1. Esa es la aprehensión que pueda tener la CAPAC
en caso de que el árbitro dirimente nombrado por el gobierno se incline a favor de su posición, o el Suntrax, que podría estar muy aprensivo a que el árbitro dirimente se incline a favor de la CAPAC. En cuanto a la parte económica, que es lo medular que está siendo obstáculo en esta negociación, es ponerse de acuerdo en los aumentos de salario y en el costo mismo, en la parte económica de la convención colectiva. Una vez las partes se van en arbitraje, la huelga quedaría suspendida y se quedaría... El arbitraje suspende inmediatamente la huelga. Sin embargo, se mantienen los trabajadores con un fuero de negociación. Es una especie de protección contra un despido que tendría que hacerse como si tuvieras un fuero de negociación normal. De huelga. Es similar. Habría que solicitar autorizaciones de despido a los jueces para poder despedir durante el periodo del arbitraje, igual que durante el periodo de la huelga. Y el arbitraje tiene un procedimiento en virtud del cual los tres árbitros pueden hacer investigaciones, cálculos, llamar a peritos, asesores económicos, y ellos de repente pues inclinarse hacia un punto medio. Si alguien está pidiendo mucho, otros se considera que están ofreciendo poco, ellos ponen un punto medio en esa parte económica y se resolvería el conflicto mediante un laudo arbitral. Decían los dirigentes de Suntrax que no podían dejar en manos de personas que no conocían la lucha o que se estaba peleando, que se tomara una decisión de este tipo. Esto es un argumento que se puede esbozar, yo lo he escuchado antes en otros trabajadores, pero eso se refiere cuando se trata de materias muy técnicas que los árbitros a veces no dominan. Yo pienso que un aumento de salario es un tema que hay muchísimos árbitros preparados en Panamá para dilucidar. Aquí hay expertos en economía y en economía laboral, de manera que yo no considero que ese argumento sea válido. Se pueden conseguir tres expertos en la materia salarial que logren dilucidar este punto. Sin embargo, si se tratase de cuestiones muy técnicas de ingeniería y tal, yo pienso que ahí los árbitros se tienen que considerar muy bien, porque son conflictos donde más bien las partes es que tienen que involucrarse. Oye, y las decisiones de este arbitraje son definitivas, o sea, no hay derecho a molestarse por la ley decisión. Contempla algunas causales de nulidad para atacar un laudo arbitral. Por ejemplo, cuando el laudo se va por un tema que no fue sometido a arbitraje y se resuelven cosas que no estaban en el pliego, podrían atacarse algunos laudos arbitrales por esas razones, pero el laudo, como usted dice, es definitivo y pone fin a todo el conflicto. Con su experiencia, el arbitraje en esta situación nos habría ahorrado muchas molestias, muchas penas a todos, sobre todo. Mire, lo que pasa es que esta es una convención colectiva muy grande. Probablemente es la más grande que hay en el país. O sea, me estoy refiriendo a cientos de cláusulas que es difícil esto, que se lleve a cabo un arbitraje para una convención colectiva como esta. Por lo tanto, aquí lo que cabía era una negociación. Sin embargo, la negociación se llevó a cabo y casi todas las cláusulas fueron negociadas. Entonces el arbitraje va a ser con respecto a un pequeño grupo de cláusulas. ¿Me explico? Yo no recomiendo que se someta desde un principio un arbitraje, un conflicto colectivo con una convención de esta magnitud. Claro. Eso tiene que ser negociado. Y claro que sí, pienso que si quedan algunos puntos donde las partes no se pueden poner de acuerdo y pasa tanto tiempo y se empieza a afectar la economía del país o de la región, yo creo que esos puntos sí debieran someterse a arbitraje, porque una huelga prolongadísima en la construcción en Panamá tiene efectos multiplicadores. Todos los que abastecen, todos los proveedores, hasta los chicheros están en este momento comiendo su cable, como dicen los panameños. Y le deben también algunos. Así es. Muchas gracias al abogado Ricardo Lashman por ilustrarnos sobre el tema del arbitraje laboral. Gracias a ustedes por invitarme. Cómo no. Hacemos una pausa, en breve regresamos con más.